¿Qué tal, chicos? Pues vamos a ver esta tarde o este día algunos aspectos sobre la historia de la multimedia. Y vamos a empezar con la pregunta de, pues, ¿por qué multimedia, no? ¿Por qué estamos tratando este concepto? Y por qué incluso tiene una, una posición o un espacio en una carrera como la nuestra. Yo digo que la respuesta está en la historia y en cómo ha evolucionado, podría decir, tan rápidamente esta área. Vamos a remontarnos primero a preguntarnos cuál es el primer medio de comunicación. ¿Cuál creen ustedes que sea el primer medio de comunicación? ¿Ustedes creen que sea la escritura o la imprenta? O sea, ahí la pregunta fundamental, después de la del primer medio de comunicación, es obviamente pues qué entendemos por medio de comunicación, porque podríamos extender el concepto y casi cualquier cosa podría caber ahí adentro. Eh, si a esas nos vamos, pues entonces las pinturas rupestres podrían ser un medio de comunicación, ¿no? Que fueron, creo que las más antiguas están datadas como el 45.000, hace 45.000 años y tan solo las que se encuentran en Baja California Sur están datadas como 10.500, hace 10.500 años que fueron hechas. Pero no, en realidad el concepto de medio de comunicación que vamos a trabajar y el que hemos trabajado para definir, por ejemplo, lo que estudiamos en esta carrera, es un sistema bastante regular, utilizado para pues, transmitir un mensaje, pero el sistema es bastante regular. Entonces, la escritura puede ser considerado un primer medio, pues es una forma de plasmar, así, es bastante regular, de hecho, parte del criterio de que sea un sistema de escritura es que tiene que ser bastante regular, tan regular como la lengua. Pero todavía en ese momento no existe ese nivel de regularidad. Ese nivel de regularidad se va a alcanzar con la imprenta, pero poco antes ya había algunos principios que gobernaban la creación de libros, por ejemplo, el diseño editorial que ya existía en los 800, por ejemplo. Bueno, uh, todo esto es porque, para poner un poco en perspectiva, eh, que lo que nos vamos a preguntar con esto también es, para poder transmitir un mensaje, necesitamos utilizar algún tipo de soporte, algún tipo de materialidad y de esa manera llegar a nuestro interlocutor. En algunos casos va a ser sonora, como el habla, en otras cosas va a ser visual, que en realidad es en algunos casos pasar un código a otro, el habla, pasarlo a algo eh, visual y este se tiene que reconvertir, ¿no? O se supone que se tendría que reconvertir. Eh, también la idea es que tendríamos otros soportes para poder comunicarnos. Pongo ahí un ejemplo del sistema Braille que también tiene la idea de codificar de otra manera, no necesariamente visual, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el soporte de nuestros medios de comunicación? Eh, Vamos a decir que entonces, por ejemplo, la imprenta con la creación de los libros tiene un soporte visual, ¿no? Ya desde antes ya había un soporte visual, pero digamos que se volvió mucho más regular. Y otra característica principal de esto es que se masificó. Entonces, la regularidad lo que nos permite es eso también, es llegar a un punto de masificar nuestra codificación y pues para poder extender nuestro mensaje a la mayor cantidad de personas. Entonces, en el caso de los libros, nos ayuda a transmitir un mensaje a través de un medio visual. Y aquí les planteo una primera pregunta. Bueno, un libro que se mira y se escucha, ¿es multimedia? O sea, ¿tiene distintos medios? ¿No? O lo estás mirando y lo estás leyendo en voz alta. Entonces, ¿estás diciendo que esto ya es multimedia? ¿No? Bueno, esto lo dejamos ahí porque va a ser parte de la discusión que vamos a tener la siguiente semana. Vamos por un paseo rápido. ¿Qué otros medios existían o que empezaban a tener esta regularidad para transmitir un mensaje? Más allá de que, por ejemplo, el telégrafo,
era una forma sonora de transmitir mensajes, solamente que pues igual era uno a uno, ¿no? O sea, no era una distribución masiva y era necesario tener una capacidad técnica muy alta, que de hecho podría decirse que es lo mismo con la escritura, ¿no? Ahorita solo porque es algo que se ha extendido bastante, pero eso no quita el hecho de que saber leer no es algo trivial, ¿no? Igual tampoco es algo trivial poder leer Morse o poder atender un telégrafo. Podemos decir que construir mensajes solamente que se basaran en el soporte visual, podríamos decir que las pinturas y todo esto era parte de la transmisión visual, pero digamos que la construcción fidedigna de la imagen empieza con la fotografía. Fidedigna, pues ahí, entre comillas, ¿no? Pero ya ahorita con nuestros conocimientos. Pero digamos que es una forma de empezar el proceso de sistematizar eh, esta forma de transmitir un mensaje. Igual también con la invención de la radio, también empieza una forma de sistematizar una forma de transmitir un mensaje. Ahora, de ahí se utilizan derivados, podría decirse, en donde, por ejemplo, la animación y la cinematografía forman parte de ese conjunto en donde se sigue utilizando la imagen para transmitir un mensaje y además siguió desarrollando la técnica lo suficiente como para poder utilizar otra clase de medios y poder masificar la producción. Entonces, aquí vemos dos detalles, ¿no? Una cosa es la codificación, que podría suceder casi en cualquier medio, pero también tenemos el tema de la producción en masa, el alcance en masa, ¿no? Existían muchos comentarios, por ejemplo, para la televisión, de que inventar algo así no iba a ser algo rentable o algo para el entretenimiento, ¿no? Se le criticaba al inventor que, que no iba a servir porque pues, era muy costoso, ¿no? Solamente fue cuestión de que la técnica fuera más sencilla de adquirir, que naciera no solamente en los técnicos especializados para atender esta clase de aparatos, sino también, eh, sino también los, las personas especializadas en transmitir un mensaje a través de ellas. Ahora yo les pregunto, de los elementos que vemos aquí, ¿cuáles transmiten un mensaje? ¿No? O sea, la pregunta es un poco engañosa, ¿no? Porque diría uno, bueno, un teléfono sirve para transmitir un mensaje, pero está muy claro que si yo me encuentro un teléfono, digamos, nuestra civilización colapsa y nos encontramos objetos que utilizamos en este momento y alguien encuentra un teléfono, no podría recuperar de él algún mensaje, ¿no? Entonces el teléfono era un canal por el medio a través del cual se transmitía un mensaje. Igual podríamos decir, bueno, y el libro, bueno, parece ser que es lo más tangible, ¿no? Que tenemos, o sea, no es tan difícil recuperar un mensaje, a menos claro que esté en una lengua que podamos entenderlo, porque si no está en una lengua que podamos entender, entonces ahí ya también se quedó. Esto y descifrarlo sería otro problema. Si por alguna razón llega a sobrevivir un disquete para entonces, también sería un problema porque dentro del disquete sabemos que puede haber información, pero necesitamos el soporte para decodificarla, ¿no? Si nos encontramos una fotografía, eso parece ser un poco también tan directo como el libro, ¿no? O sea, podemos leerla sin necesidad de decodificar tanto como lo necesitaríamos, como por ejemplo para un USB, ¿no? O algo por el estilo. Por ejemplo, también pongo el caso de los negativos, ¿no? Si yo encuentro un negativo en mucho tiempo en alguna cueva o algo por el estilo, yo voy a poder más o menos extraer la información de ahí.
aunque sí sería, o sea, se entendería que existe como la necesidad de filtrarlo por otro proceso para poder obtener un mensaje más claro, no es tan inasequible como en los otros casos, como el caso de un USB, por ejemplo. En un USB, si yo no tengo una máquina para leer eso, sencillamente esa información se va a quedar ahí y no voy a poder sacarla de ahí. Que es, por ejemplo, lo que sucede actualmente con algunos disquetes, en donde no existen máquinas para poder leer esas cosas, ¿no? Bueno, aquí la pregunta es que tratar de distinguir entre el medio, el mensaje y el producto de la codificación. En este caso, vamos a decir que, por ejemplo, un USB tiene contenido varios mensajes codificados, ¿verdad? Están codificados de una manera para poder ser almacenados, pero además estos mensajes no solamente están codificados digamos, para que se puedan almacenar digitalmente, sino aparte corresponden a distintos medios, ¿no? Porque en un USB nosotros podemos tener video, podemos tener fotografías, audios, textos, ¿no? Podemos tener gran diversidad de mensajes dispuestos para distintos medios. Entonces, el producto de la codificación es el USB, pero el contenido que tiene este USB, la información que tiene, esta parte codificada para estar a disposición de algún medio. Y esta información, lo vamos a decir, estos distintos mensajes que podría tener el USB. Ahora, de nuevo, sería cuestión de tener cuidado con la terminología y distinguir que no toda información corresponde a un mensaje, ¿sí? Hay una característica en la comunicación y es la intención de comunicar algo, ¿no? Entonces, parte de eso también sería necesario distinguir que si existe algo ahí dentro en el USB, tiene que haber una disposición aparte de que la persona haya querido que alguien más lo leyera, ¿no? Lo pongo en comparación con el libro porque uno puede decir, bueno, dentro del libro tenemos el libro que sería, ¿no? El producto de la codificación o el medio, ¿no? Bueno, en este caso en particular colapsan los dos, ¿no? Ahí está el mensaje, es cosa de decodificarlo, ¿no? Y en este caso el medio visual por el cual nosotros podemos obtener esa información, pues también está presente, ¿sí? Entonces, por lo pronto vamos a pensar que sí tenemos que distinguir qué recurso es el que nosotros utilizamos para poder decodificar un mensaje y distinguir que pueden existir estos dos tipos de decodificación. Por un lado, una decodificación muy técnica, binaria, por ejemplo, y también puede existir la decodificación para el medio. En este caso, podríamos decir que puede ser un medio visual o un medio sonoro o algo que nosotros como seres humanos podamos entender, bueno, que nuestro aparato sensorial pueda adquirir. Bueno, yéndonos un poquito más adelante en el tiempo, en 1960 empieza la explosión de computadoras, a tal grado que se piensa que ya estas máquinas, que en algún momento llegaron a ocupar grandes edificios y salas, pudieran conectarse y compartir información, ¿sí? Entonces, con esta idea en mente, se empieza a crear esta red de redes. Esto apenas en los 70s y los 80s, y crece exponencialmente, y a la fecha sigue creciendo exponencialmente. Como dato curioso, esta red, Ensenada tuvo algo que ver con la forma en que se extendió la red en México, y es porque el Instituto de Astronomía en el Observatorio de San Pedro Martí necesitaba una forma de conectarse con el Instituto de Astronomía que estaba en Ciudad de México, pero también para compartir datos en todo el mundo y poner a disposición pues el observatorio, ¿no? Entonces, una estrategia no tan costosa como utilizar un teléfono era llegar a conectarse
a la naciente red que se estaba construyendo, que en ese momento su objetivo principal era el de compartir información científica, ¿no? Recordemos también que las computadoras empezaron siendo asistentes para investigadores, para poder hacer cálculos grandísimos y de manera mucho más rápida, ¿no? Dejen ustedes la capacidad de poder, no sé, jugar o algo, no, eso era todavía en ese momento, no era para tanto. Empieza esta red a instalarse en Estados Unidos y si se dan cuenta, pues en realidad está bastante cerca del lado oeste, está bastante cerca de nosotros la red como empieza a iniciar, nomás para que nos demos una idea también de cómo se complejiza esta red y cómo se conecta en el transatlántico con Londres del lado este, ¿no? Esta red es la que después se anexaría al Instituto de Astronomía en 1987. Al 91 apenas empezaban las cosas a pintar, teníamos a una serie de países conectados a esta red de redes y con toda la intención de crear protocolos para poder compartir información. Apenas también más o menos por esa época, con suficientes nodos que les llamaban, en Estados Unidos se empieza a ofrecer el servicio a la población. Y al mismo tiempo, por noventas, empieza también la idea de que las computadoras pueden ser parte de lo que tendríamos en un hogar. Recuerden que es la misma cantaleta que con la televisión, ¿no? Se decía que no iba a poder hacer porque era muy costoso técnicamente y bla, 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 ¿no? No, pues no, era bastante, fue un asunto de tiempo y de que la tecnología avanzara lo suficiente como para integrar eh, algunas innovaciones para volver menos costoso el proceso de crear una de estas máquinas, ¿no? Entonces, por un lado, las máquinas empiezan a abaratarse y permiten que la gente pueda tener una en sus casas. Y por otro lado, también empiezan a existir interfaces más amigables con personas que no tengan que tener algún conocimiento de programación, por ejemplo. Aunque MS2 y Windows 95, 98 son, bueno, MS2 es mucho más familiar que hablarle directamente a la máquina. 95 y 98 seguro son mucho más cómodos para un usuario, ¿no? Interactuar con la máquina. En todo caso, todavía en este momento se veía como una herramienta, ¿no? Eh, y, y en esa época la pregunta era qué tantas capacidades puede llegar a alcanzar a tener una computadora, para qué la voy a utilizar, ¿no? O sea, más allá de tal vez hacer cuentas o para administrar qué o cuáles van a ser las utilidades. Una máquina de escribir tal vez muy cara, ¿no? Um, parte de lo que se observó con estas máquinas es que podían absorber muchos roles de que estaban repartidos en otra clase de máquinas. Y, por ejemplo, una característica es el contar con un monitor propio, ¿sí? Una forma particular de transmitir video a estos monitores. Parte también de lo que sucede en los años 70 y 80 es el desarrollo de los sintetizadores que después van a colapsar en la creación de las tarjetas de sonido que también vamos a poder encontrar en estas máquinas. Y antes de eso era, bueno, o sea, escuchar sonidos de la computadora no era tan común, y en todo caso se escuchaban MIDIs, no sé si les suena ese concepto, MIDIs. Eh, pero
A lo mucho lo que llegabas a escuchar en algún punto, tal vez a alguien de aquí le tocó este sonido. Y no sé si a alguien le reconozcan este otro sonido. Este sonido es de Encarta 95. Bueno, en realidad no era tan común escuchar esto al principio, ¿no? No fue hasta más adelante que se incorporaron las tarjetas de sonido. Pero además también empezó a nacer el concepto de que estas máquinas eran multimedia en la medida en que podían tener una tarjeta de video y una tarjeta de sonido en la misma computadora, ¿no? Bueno, eso y algunas otras características, porque resulta que multimedia era una marca registrada, una multimedia personal computer era aquella que en algún punto, al principio, por lo menos cubría con estos requisitos, ¿no? Entre ellos que tuviera Windows 3.0, que tuviera una caja de CD-ROM, que pudiera tener una paleta de colores de 256 con una resolución de 640 por 480 eh, y un disco duro de maravillosos 30 megas, ¿no? Y ahí a la derecha pueden ver cómo se veía Windows 3.0, ¿no? Ahora, estos eran los requisitos para tener una computadora multimedia, ¿no? Y parte también era porque si tenías una computadora multimedia, se podían diseñar objetos que pudieran utilizar estos recursos, ¿sí? Y esa es una de las primeras como acotaciones, ¿no? A ver, nosotros tenemos un soporte, en este caso esta computadora, tiene ciertas limitaciones y también tiene ciertos potenciales, ¿no? Yo como constructor de objetos, de mensajes, de productos, puedo utilizar esas posibilidades a mi favor, ¿no? Y sabiendo, por ejemplo, que estas máquinas podían tener, por ejemplo, el acceso a un CD-ROM, yo podía crear contenido en CD-ROM y además también sabiendo que estas computadoras tenían, por ejemplo, 256 colores y entonces diseñaba mis productos en función de eso y además de que podían tener sonido y etcétera, ¿no? Entonces es esta idea de que para que mi producto sea consumido en su totalidad, a como fue pensado, se necesita la salida a distintos medios. Esa es la primera definición, por así decirlo, de multimedia, ¿no? Estas máquinas que permitían que los productores construyeran mensajes o aplicaciones destinadas a ser aprovechadas por estas tecnologías que en ese momento era como el boom, o sea, era como, oh Dios mío, tengo un CD-ROM, esto es increíble. Una de estas, la más tal vez característica, es Encarta. Esta es Encarta 90, no, esta es la primera Encarta. La Encarta 95 fue después. Ustedes pueden encontrar en YouTube videos de cómo era esta, este producto, esta enciclopedia, ¿sí? En Carta 95, cómo se veía. Y ahora, nomás para que se den una idea, también al mismo tiempo en el 91 estaba saliendo Adobe Premiere. También en esa época, de nuevo les digo, con esta idea de que tenemos una máquina que pueda ser aprovechada desde distintas aristas, ¿no? Para construir objetos
que puedan aprovechar la tarjeta de sonido, la tarjeta de video, ¿no? El teclado, el mouse, ¿no? Los videojuegos de ese momento empiezan también a aprovechar estos recursos, ¿no? Eso no significa que no existían videojuegos en ese momento, existían videojuegos de otro tipo, pero estos en particular, o sea, la idea era tener estas máquinas que podían ser tanto aprovechadas como para trabajar, como para el entretenimiento, ¿no? Ahora, en ese momento, la red de redes apenas empieza a surgir. Estos son de los primeros sitios. Hay, por ejemplo, Google, 1999, ¿no? Cómo se veía Yahoo en aquel entonces. El diseño gráfico también empieza y hay, de nuevo, son ciertas limitaciones técnicas, por un lado, que van acompañadas con la masificación del producto y también a su vez la masificación de quienes construyen mensajes para estos productos, ¿sí? Entonces en este momento apenas empieza esa ola. En 1996 empieza Hotmail y entonces empieza el uso masivo de correo electrónico, pero ya accesible a prácticamente cualquier persona que fuera a un café internet. Y en 1999 empieza algo llamado Latin Chat. No sé si a alguno de ustedes les tocó esto, pero era parte del, del hit en aquel entonces, poder entrar a platicar con gente, no sé, de ahí de la edad, que en ese entonces, puta, ¿no? Y claro, había pocos moderadores en aquel entonces y era un problema, ¿no? Apenas también se empezaba a conocer las limitaciones, las limitaciones, las ventajas, los riesgos de utilizar esta clase de comunicación en donde una pantalla te garantizaba cierto anonimato, ¿no? En 2003 empieza MySpace y en 2005 YouTube. Ahora, lo que sucede en esta primera mitad, bueno, en esta primera parte de los 2000, del 2000 para adelante, es que si antes del 2000 empiezan algunos sitios de internet, ya es mucho más común, empieza a ser más común encontrar computadoras en distintos lugares. Eh, la velocidad del internet todavía no era tan buena. Esto empezó a cambiar entrado los 2000 y con ello también se extendió las capacidades técnicas de hacer páginas de internet y en los 2000 empieza una explosión, el nacimiento de un montón de páginas de internet. Parte también de que YouTube haya tenido ese crecimiento es que en ese momento empieza una buena velocidad de internet y aparte el que sea accesible, el que se pueda tener una cámara y grabar, por ejemplo. ¿Sí? En ese momento celulares con cámara ni pensarlo, ¿no? Ahora, voy a dejar una ventana abierta en donde después de YouTube, que vamos a decir 2006, a la fecha, no voy a mencionar algunas fechas que es parte de la actividad, que ustedes puedan apuntarme a fechas que ustedes consideran importantes para construir esta línea del tiempo, pero eh, parte del tema es que sucedió algo brutal en esa época, ¿no? Y aquí nomás pongo como un detalle, pasamos de tener bloques como celulares a tener, bueno, algunas personas iPhone, ¿no? ¿Qué pasó ahí en medio? Y de nuevo, ¿qué recursos se desarrollaron bajo esta dinámica que les comento en donde una cosa es que la técnica, la tecnología
exista para producir algo y otra es la masificación de esa tecnología, de las técnicas para poder producir mensajes a través de estos objetos. Entonces, el surgimiento del celular, la masificación del celular, junto con la Internet, produce espacio para un grupo de especialistas nuevos, ¿no? Y un nuevo grupo de personas encargadas de construir los mensajes para estos medios, ¿sí? Ahora, en cuanto digamos, las etapas que se han considerado del Internet, se han puesto estos nombres como Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. En cuanto a la 1 y la 2, se distinguen porque la 1 es antes de la explosión del .com que sucede en los 2000, al principio de los 2000. Eh, digamos que todavía es un terreno en donde Google era beta y apenas empezaba AOL, American Online, no sé si les suena. Eh, digamos que no es hasta despuesito de ese grupo de la web 1.0, después empezaría en los 2000 la web 2.0, que sería eh, el grupo de páginas como MySpace, en donde ya la idea es que varias personas puedan colaborar para poder construir mensajes, en este caso, por ejemplo, blogs o comentarios o calificar cosas en conjunto, ¿no? Ya empieza a ser mucho más interactivo, ya no son propiamente páginas estáticas, ¿no? También lo mismo es que la técnica para el manejo del diseño web también, como les vengo diciendo, se masifica y entonces hay más potencial creativo, ¿no? Que se puede llegar a observar. También existen otras plataformas, empiezan a desarrollar otras plataformas, como por ejemplo Macromedia Flash, ¿no? Que en ese momento permite hacer animaciones eh, ligeras para el internet que había en ese momento, porque la mayoría de las animaciones de Macromedia Flash utilizan vectores, resultan más costosas para el procesamiento de la máquina, pero mucho más ligeras para poder ser compartidas entre computadores por internet, en el internet de aquel entonces. Y existe esta noción de web 3.0 que apela al uso del Internet ya no como este espacio colaborativo de construcción del conocimiento y de compartir, sino como una base de datos que se puede acceder por medio de otras aplicaciones o de otro tipo de interfaces. Entonces, por ejemplo, ya el hablar de algunos juegos online, por ejemplo, ¿no? En donde no es solamente eh, o sea, se utiliza al Internet como acceso a un servidor para leer información, ¿no? Otro ejemplo podría ser uh, el que en una aplicación del celular se conecte a un servidor para leer cierta información, ¿no? Y también entregarle cierta información. Entonces, que en tiempo real podamos estar monitoreando esos datos, ¿no? Y con miedo a sonar como alguien de política, parte de la web 3.0 es el Internet de las cosas, ¿no? O sea, es poder tener conectado, no sé, digo, algo súper trivial podría ser, tengo conectados los focos de mi habitación a Internet, ¿no? Entonces yo puedo acceder a encender o apagar los focos de mi cuarto desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Eh, digo, esto es súper trivial, ¿no? Pero puede ser utilizado para monitorear sensores en cultivos, por ejemplo, ¿no? O en el mar, o monitorear el tiempo, ¿no? Etcétera.
Y además también la web 3.0 supuestamente se considera como eh, al Internet como una base de datos para entregárselo a una inteligencia artificial que se pueda entrenar para aprender a hacer cosas, ¿no? Entonces, de hecho, las primeras dos, las primeras dos webs están tal vez un poco mejor definidas que la web 3.0. Y yo creo que en parte es porque ahorita todavía va tan rápido esto que eh, como determinar las características, hombre, yo diría que ya estamos en la web 4.0. Eh, Parte de lo que vemos también en la web 2.0, en la 2, es que empieza a pasar el surgimiento de las redes sociales, ¿no? Y, y todavía a la fecha, las consecuencias de ese tipo de redes todavía lo vemos, ¿no? Por ejemplo, lo que recientemente sucedió con Wall Street y los foros de Reddit. No sé si supieron al respecto. Bueno, entonces, lo que podemos notar es que la historia del concepto de la multimedia se ha caracterizado por estar relacionado con la computadora personal, eso es un sí o sí. Hay relaciones usuario-computadora, o sea, hay cierto diseño inmiscuido. La idea es que el usuario tenga cierto acceso a información y aquí la pregunta sería, ¿tiene acceso a una base de datos o es a un mensaje diseñado por alguien? ¿No? Se pueden utilizar distintos códigos visuales, auditivos, animación o algún código que vamos a llamar en este momento interactividad. E inicialmente era en dos tipos de plataformas. Los programas de computadora, que eran los que nos permitían comunicarnos con la computadora, y la web. ¿Sí? Cada vez en este momento esas dos plataformas están cada vez más borrosas. Eh, Dejen ustedes por los sistemas operativos, sino que muchas de nuestras aplicaciones ya las podemos correr desde la web, por ejemplo. Y aparte, surge este otro concepto que programas se nombra por sí solo como app, ¿no? En un momento dado. Entonces, pero aún así podríamos decir que existen estos dos puntos, ¿no? Aunque ahorita ya está cada vez más degradado y más mezclados entre ellos dos. Ahora, lo que sí es cierto es que siguen siendo capacidades técnicas distintas. Sí, en la parte, digamos, de programación, ¿no? Siguen siendo capacidades distintas. Entonces, por ejemplo, en Carta estarían como parte de los programas, ¿no? Mientras que Google o YouTube es como la web, pero surgen en esta idea multimedia, en donde se diseñan o se piensan para, para ciertos aparatos que puedan desenvolverse visualmente, auditivamente, que puedan tener ciertas capacidades estos aparatos, ¿sí? Y solo para contrastar con los datos que ya les he dado, digo, el tamaño de aproximado de Internet es de 44 zettabytes. Esa cosa es, si mal no recuerdo, a ver, es el kilobyte, es el megabyte, es el gigabyte, que ese creo que ya les suena un poco más a ustedes. Luego está el terabyte, o sea, ahorita ya es más o menos común decir, pues tengo un disco duro de 5 teras, ¿no? Que un tera equivale a 1000 gigas, un giga equivale a 1000 megas y 1000 megas equivalen a, digo, 1000 megas equivalen a un giga y, 1000 kilos equivalen a un mega, ¿no? Ay, ahí le puse bytes, ¿no? Debería ser zettabytes. Un zettabyte son 1000 teras. No, perdón, después del tera sigue el peta.
y después del peta sigue el zettabytes. Entonces estamos hablando de 1000 petas, que serían muchos teras. Voy a sacar la cuenta ahorita. Pero cada nombrecito de giga a tera, de tera a peta, de peta a zeta, es un brinquito de 1000, ¿no? De la magnitud crece en uno. Bueno, existen aproximadamente 1.296 millones de páginas web. Este número va creciendo conforme pasa el tiempo. Y el 50% de todo el tráfico de Internet circula solo en 900 páginas web, las más importantes actualmente disponibles, ¿no? Ahora ustedes me dirían, sería un par de preguntas bastante legítimas, ¿no? Por ejemplo, ¿TikTok es considerado una página de Internet o es una aplicación? ¿No? Eh, Otra pregunta sería, a ver, ¿ustedes qué consideran? ¿El GPS es parte del Internet o no? Digo, esa pregunta se resuelve averiguando qué significa y qué es GPS, ¿no? Pero pues, es legítimo preguntarse eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Google Maps utiliza Internet. ¿En qué medida? ¿Es necesario Internet para trabajar con Google Maps? ¿No? La respuesta, a ver, la respuesta es sí. El GPS no forma parte directamente del Internet porque la geolocalización eh, es otro mecanismo de los aparatos, ¿no? Entonces, yo puedo tener un aparato que me pueda geolocalizar, pero no necesariamente esté conectado a Internet, ¿no? Y bueno, son una serie de conceptos ahí que poco a poco vamos a ir observando. El caso es, para la actividad que les dejé, es revisar algunos momentos que ustedes consideren críticos para el desarrollo de la multimedia, en donde vamos a empezar a entender multimedia como estas características que les compartí. Y si ustedes consideran que hubo un programa o una página de internet que estableció un antes y un después, ¿no? En qué fecha fue y realizar una pequeña descripción para que sus compañeros también puedan tomar ese dato, ¿sí? Y bueno, entonces esto será todo por hoy y cualquier duda, estoy atento a sus comentarios. Hasta luego.